Hermano, feliz sábado. Que el Señor les continúe bendiciendo. Alabo el nombre de Dios porque nos da el privilegio a nosotros, seres humanos, de poder congregarnos en este lugar para estar ante su presencia. Así es que mi familia y yo nos sentimos gozosos de poder adorar con ustedes en esta mañana al gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Esta mañana yo quiero que nosotros podamos tener una reflexión que yo la he titulado La unidad de la iglesia en el cumplimiento de la misión. Y se cuenta una vez que un anciano labrador de mucha experiencia tenía unos hijos que entre sí ellos no se llevaban muy bien, no tenían buenas relaciones como familia. Así es que al anciano padre esto le preocupaba. Y un día él quiso darle una lección a sus hijos sobre lo que es el tema de la unidad. Así que él buscó ciertas varas en el campo. Estas varas las unió. Reunió los hijos. Y luego entonces pasó esa vara unida en las manos de ellos. Y les pidió uno por uno que la rompan. Por favor, toma, rompe la vara. El hijo intentó romperla, pero no pudo. Así es que la pasó al segundo y tampoco pudo. Y así esta vara unida pasó de mano en mano y en ninguna de las manos de los hijos se pudo romper. Luego el anciano y sabio padre dividió aquellas varas que estaban unidas. Y después de dividirle, entonces le entregó una a cada hijo. Y les dijo, ahora intente romperlas. Y con mucha facilidad, estos muchachos pudieron quebrar aquella vara. Y el padre les dijo, ustedes la han podido quebrar con dificultad, porque cada una se encuentra sola. Cada una se encuentra dividida. No está unida con las demás. Asimismo, si ustedes como hermanos, como familia permanecen unidos, nada los podrá destruir. Nada los podrá detener. Pero si permanecen desunidos, cualquier cosa acabará con ustedes. Oremos al Señor. Eterno Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tú nos das a nosotros de en esta mañana tomar la mejor parte, que es venir y estar ante tu presencia. Dios del cielo, queremos pedirte que en esta mañana, al abrir tu palabra, que puede transformar vidas, que puede traer paz y sobre todo que trae salvación y vida eterna, que el poder de tu palabra hable en esta mañana. Que esta iglesia, Señor, tú las puedas edificar a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, capítulo número 17, es un capítulo de la Biblia muy interesante. El Evangelio de Juan es un evangelio diferente. Los tres primeros evangelios, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, se conocen como evangelios sinópticos porque tienen muchos eventos que cuentan uno y el otro también. Cuentan eventos que ocurrieron durante la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. A lo diferente que el Evangelio de Juan es un evangelio que no tiene las mismas particularidades que tienen los demás evangelios. Juan relata cosas, eventos que no están en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y uno de esos eventos que solamente son exclusivos del evangelio de Juan es la maravillosa oración que hizo el Señor Jesucristo antes de terminar su ministerio terrenal. Capítulo número 17, hermanos queridos, es una joya de oración. Son palabras sencillas, pero grandes ideas, grandes pensamientos que Cristo allí expresa.
Y en esa oración, hermano, de Juan 17, que se conoce como la oración pastoral de Jesús, la última oración en intercesión por los discípulos, en el verso número 20, acompáñenme a leer. Juan 17, 20, la palabra de Dios dice, pero no ruego solamente por quién, por estos, sino por quienes también, por los que han de creer en mí, por la palabra de quién, hermanos, de ellos. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean ¿cuánto? Uno. Así como nosotros somos, ¿qué cosa? Uno. Que yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en qué cosa, hermano. Lea la Biblia, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. El Señor Jesucristo, queridos hermanos, toma mucho tiempo valioso para hablar de un tema muy especial, y es el tema de la unidad de la iglesia. Y nosotros podíamos decir, pero ¿por qué Cristo, sabiendo que le quedaba poco tiempo en esta tierra, por qué Cristo, sabiendo que tenía por delante el huerto de Getsemaní, que tenía la angustia que iba a ser crucificado, por qué Él no oró simplemente por Él para fortaleza? El Señor Jesucristo, hermano, sabía que esta joven iglesia que iba a nacer, que estaba naciendo, tenía una gran responsabilidad en esta tierra. Cristo, hermano, sabía que les iba a entregar una gran misión. Y efectivamente la comisión evangélica que conocemos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 28, el Señor Jesucristo dijo, toda, ¿qué cosa? Potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué cosa? Y vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les mandé, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la comisión, hermano, evangélica. Es la razón de ser de nosotros como iglesia. Queridos hermanos, nosotros somos iglesia no porque tenemos un templo, no porque tenemos el hábito de venir los sábados como día de adoración. Somos iglesia porque tenemos una misión que cumplir, y es decir al mundo que se prepare porque Jesucristo pronto volverá. Es nuestra razón de ser. Si en algún momento, hermano, nosotros perdemos el sentido de la misión, seremos un club, seremos un lugar de recreación, seremos un lugar de encuentro, pero no seremos una iglesia. La sierva de Dios dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, el primer pensamiento. Ella introduce y dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Así es que, hermanos, Jesucristo sabe que le va a entregar una gran comisión. Sabe que le va a entregar una misión a unos hombres que no eran perfectos, a unos hombres que tenían situaciones, que tenían dificultades entre ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, capítulo número 22, verso número 24. Evangelio de Lucas, capítulo número 22, verso número 24. Mire que dice la palabra del Señor. Hubo entre ellos, ¿qué cosa? Una disputa, un altercado, una discusión sobre quién de ellos sería, ¿qué cosa? Sería el mayor. ¿Hubo qué cosa, hermano? Hubo una discusión. ¿Y usted sabe entre quién fue la discusión o entre quiénes fue? Entre aquellos hombres que Dios había escogido
y los había llamado apóstoles. La discusión era entre aquellos hombres que iban a recibir de la mano de Cristo la misión de la iglesia. El texto bíblico dice, hermano, que entre ellos hubo una disputa, que hubo una discusión, que no estaban de acuerdo. Porque ellos querían saber quién de nosotros será el mayor. Así que imagínense, hermano, la condición de esta iglesia naciente primitiva. Una iglesia que los líderes no estaban de acuerdo, que los miembros no estaban de acuerdo, que tenían situaciones, que tenían diferencias. ¿Y usted sabe por qué las tenían, hermano? Porque eran seres humanos imperfectos como lo somos nosotros. Esta iglesia, hermano, no es imperfecta porque Jesucristo es imperfecto. El único perfecto en la iglesia es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y es por eso que esta iglesia, aunque ha sido atacada en toda la historia, siempre permaneció, permanece y permanecerá porque Cristo es cabeza de su iglesia. Es imperfecta, hermano, porque yo soy imperfecto. Y como Cristo, hermano, sabía la grande responsabilidad, tomó tiempo para orar al Padre por la unidad de la iglesia. Es interesante, hermano, cuando en el pensamiento de Cristo la palabra uno y unidad se repite varias veces. Es el término que en teología se conoce como un quiasmo, cuando un mismo pensamiento aparece repetidas veces en la narración bíblica. Y no es, hermano, porque Jesús no tenía otras palabras para referirse al mismo pensamiento. Es que Cristo le estaba dando un énfasis especial al tema de la unidad. Porque hay algo interesante, hermano, cuando la iglesia se une. Lea de manera muy detenida conmigo, por favor, el verso número 21 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Cristo hablando dice, para que sean ¿cuántos? Uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean ¿cuántos, hermanos? Uno en nosotros. Y déjalo ahí. Para que sean ¿cuántos, hermanos? Uno en nosotros. Y Cristo ahora, hermano, va a decir cuál es el resultado de la unidad de la iglesia. ¿Qué dice la segunda parte del texto? Para que el mundo, ¿qué cosa, hermano? Para que el mundo, ¿qué cosa? Crea que Cristo es el enviado de Dios. Cristo, hermano, está diciendo que la unidad de la iglesia en esta tierra va a ser un testimonio vivo. Va a provocar un trabajo esencial, especial. Y fruto de la unidad de la iglesia, el mundo va a creer, el mundo va a reconocer que Jesucristo es el Salvador. Por eso, hermano, él gasta tiempo orando por la unidad de la iglesia. Los apóstoles, hermanos queridos, aunque eran hombres, como ya hemos visto, tenían situaciones. Y es por eso, hermano, que Jesús le dice a ellos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, los discípulos duraron varios días en aquel aposento alto. Y yo me imagino, hermano, que durante esos días, más de 40 que estuvieron allí, ellos pudieron unos a otros meditar en sus vidas. Meditar en la manera como se conducían con sus compañeros. Yo me imagino un Pedro en aquellos días, levantándose entre el grupo y quitando aquellas situaciones que había, porque Pedro era rápido para hablar. Era rápido para ofender a los demás. Yo me imagino, hermano, que esos hombres se pusieron de acuerdo en aquellos 40 días. Mira, Lucas, perdóname. Mira, Bartolomeo, Simón, perdóname. Juan, perdóname porque yo quería ser el mayor. Y la Biblia dice, hermano, en el libro de Hechos,
que cuando ellos estuvieron unánimes, entonces vino el Espíritu Santo de Dios. La unidad, hermanos queridos, la unidad de la iglesia nos garantiza el cumplimiento de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia, hermanos queridos? ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio de Cristo. Yo quiero, hermano, decirle que esta misión de la iglesia ha costado mucho sacrificio, muchas vidas durante el transcurrir del tiempo. Si nosotros, queridos hermanos, decidimos ser uno, otra cosa será en nuestras iglesias. Yo quiero, hermano, ilustrarle un poquito el poder de la unidad. Y para esto yo quiero utilizar un ejemplo que, aunque fueran unas personas desobedientes, simplemente quiero que usted y yo veamos el poder que tiene un pueblo unido. Abra la Biblia conmigo, por favor, en el libro de Génesis. Génesis capítulo número 11. Nos relata a nosotros cómo era la tierra después del gran diluvio universal que hubo. Y Génesis capítulo 11 nos dice a nosotros qué hicieron aquellos hombres después del diluvio. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra, ¿cuántas lenguas? Una sola lengua y unas mismas, ¿qué cosa? Palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. Así el ladrillo les sirvió de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y ¿qué cosa? Y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos famosos, un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la tierra. Cuando los hombres salieron, que pasó el diluvio y pasó un buen tiempo, aquellos hombres que fueron rebeldes a Dios no confiaron en la promesa de que el mundo no sería jamás destruido por un diluvio. Así que ellos tomaron la decisión de hacer un gran monumento, una ciudad, una torre. Y la Biblia dice, hermano, que aquellas personas tenían las cosas en común. ¿Tenían cuánto lenguaje? Un lenguaje. ¿Cuántas palabras iguales? La misma. Y entre líneas hay un tercer componente en el texto bíblico. Tenían un mismo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Edifiquemos una ciudad y hagamos una torre. Es interesante, hermanos, el término griego que Moisés utiliza para uno es la palabra hebrea ejad. La palabra hebrea ejad quiere decir, hermano, una unidad. Quiere decir que es una unidad singular. Aunque esa unidad singular pueda manifestarse en lo plural. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4, lo que se conoce como la Shema judía, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿qué cosa? Uno es. Pero nos está diciendo que Ejad quiere decir uno que es singular, pero que ese uno que es singular se añade a otros y se convierte en un plural, pero continúan siendo uno, aunque estén unidos con un mismo propósito. El texto bíblico está diciendo que estos constructores de la Torre de Babel tenían las cosas en común. Tenían el mismo lenguaje, tenían las mismas palabras y tenían el mismo propósito por conseguir. Y usted sabe, hermano, que hoy, ¿qué aconteció? El texto bíblico dice que el propósito que ellos se habían propuesto alcanzar, lo estaban alcanzando.
Dios mismo, hermano, tuvo que reconocer eso. Y el versículo 5 dice: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Y Jehová dijo: el pueblo es ¿cuánto? Uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Qué cosa, hermano, los hará desistir? Nada. El Señor, hermano, tuvo que reconocer que aunque eran desobedientes, malvados, el poder, fruto de la unidad que ellos tenían, los estaba llevando a ellos a cumplir su propósito. Lo que sucedía en aquellos días, hermanos, era lo siguiente. Cuando se convocaba la reunión para trabajar en la construcción de esta ciudad y de esta torre, se decía, por ejemplo, el próximo lunes a las 8 de la mañana se comienza la obra. Todos aquellos hombres que puedan trabajar, vengan. Así es que, hermanos, aquellos que se dispusieron a preparar los ladrillos, a hacer la mezcla, a colocarlos, todos estaban trabajando unánimemente en la responsabilidad que se le había asignado. Y así este edificio fue creciendo, creciendo, creciendo. Como todos estaban unidos, se entendían. No importa que estuviera en el piso 305. Cuando el último que estaba allá arriba le decía a su compañero: necesito más ladrillos, desde el 305 hasta el último piso se decía ladrillo, ladrillo, ladrillo. ¿Y qué subía para arriba? Subía un ladrillo. Yo necesito mezcla, 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 y subía mezcla arriba. Porque todos eran uno. Nadie tenía que ir a levantar. Mira, Mateo, levántate, ya son las 9. Te están esperando en la construcción, era a las 8, estás retrasado. No, hermano. Nadie ponía excusa. No, lo que pasa es que yo tengo unos compromisos. Yo no puedo ir. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el propósito suyo, mi hermana, también era el mío. Yo no tenía propósitos egoístas e individuales. El propósito de aquel grupo, el propósito de uno, era el de todos. Y Dios entonces ahora mira la tierra, mira las obras, la obra que los hombres están haciendo. Y Dios reconoce y dice: han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Y la narrativa bíblica, hermanos queridos, termina diciendo que el Señor tuvo allí que confundir el lenguaje, y como no se entendían, entonces dejaron de edificar. La unidad, hermanos, es poderosa. Yo les pregunto a ustedes: si la unidad pudo darle resultados a unos desobedientes rebeldes, ¿qué nos será de nosotros si como pueblo de Dios, si como iglesia remanente, nosotros estamos unidos en todas las cosas? ¿Usted cree que Dios nos bendecirá más? Yo creo que lo hará en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, hermano, no solamente oró por aquellos 12 hombres. Cuando Jesucristo oró en aquella oración pastoral, oró por los hermanos de la iglesia Regalo de Dios. Oró, hermano, para que la iglesia Regalo de Dios sea una en Cristo Jesús. ¿En qué, hermanos, la iglesia debe ser una? Nosotros debemos ser uno en lo que creemos. Debemos, hermanos, de tener unidad en la creencia, en nuestra doctrina. Debemos de estar todos al unísono y creer que el único Dios que merece honra, gloria y adoración es Jehová, el Dios Todopoderoso. Debemos de creer, hermano, que somos salvos únicamente por la gracia de Jesucristo. Que Él se fue, pero que prometió que vendrá otra vez a buscarnos y llevarnos al reino de los cielos.
¿En qué debemos de estar unidos, hermanos? Debemos de estar unidos en lo que es la organización de la iglesia. Esta iglesia, hermano, cuando usted se sienta, la mira, la analiza, la escanea, al final usted concluye, esta iglesia se mantiene unida porque la dirige Cristo Jesús. Es una iglesia, hermano, mundial. Lo mismo que usted cree aquí, lo creen en Arabia, en Japón, en China. Es el mismo sistema, es el mismo orden. Si nosotros tenemos un orden mundial, que dicho sea de paso, somos halagados por este orden. Alguien dijo, si hay dos cosas organizadas en este mundo, es el ejército norteamericano y la iglesia adventista del séptimo día. Y yo por eso alabo el nombre de Dios. Somos organizados, hermanos. Pero qué lindo que fuera aún más todavía en nuestra iglesia local. Qué lindo sería, hermanos, si cuando la iglesia se sienta, analiza, y la iglesia dice, tenemos un proyecto evangelístico, tenemos estas fechas. Qué lindo sería, hermano, que yo revisara mi agenda y yo dijera, pero la última semana de este mes hay campaña en la iglesia. Yo voy a modificar mi agenda. Voy a hacer estas cosas en otro tiempo para en esta semana hacer ¿qué cosa? Apoyar la campaña de la iglesia. Qué lindo, hermano, sería que cuando nosotros nos soliciten para algo, estemos dispuestos. Pues ustedes saben algo. Yo sé que aquí eso no pasa. Ustedes son una iglesia unida en Cristo Jesús. ¿En qué nosotros, hermanos, debemos de estar unidos? Y por último, debemos, hermanos, de estar unidos en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Ya yo le dije, hermanos, cuando iniciaba, que nosotros somos iglesia no porque tengamos un templo, no porque tengamos un nombre. Somos iglesia por la misión que tenemos. Pero muchas veces nosotros nos desenfocamos. Y a veces yo pienso que hemos llegado a creer que los programas y las actividades es nuestra razón de ser. Todos los departamentos, hermanos, son soportes para la iglesia. Para que usted y yo crezcamos, nos mantengamos acá. Pero la razón principal, hermano, de nosotros como iglesia, y es el mismo, y debe ser el mismo blanco, no solamente de los conquistadores que dicen, anunciar el mensaje de segundo venimiento a todo el mundo en mi generación. Todos los departamentos de la iglesia, hermano, deben estar conscientes de que la misión de ellos como departamento y del conjunto como iglesia es la misión que Cristo nos ha entregado. Por tanto, hermano, toda la iglesia debe de girar en pro de la misión, en el cumplimiento de nuestra gran misión como iglesia. Cristo, queridos, sabía que esta iglesia estaría compuesta por personas diferentes. Pero qué bueno, queridos hermanos, que aunque nosotros somos diferentes e individuales, podemos ser uno en Cristo Jesús. Qué bueno, hermano, que a pesar de que tenemos vidas diferentes, hogares diferentes, el Señor nos enseña que así como hay un solo Dios en tres personas y que esas tres personas se complementan en un solo Dios, unidos en propósito, en misión, en acción, en amor, nosotros en esta tierra podemos llegar a ser un solo cuerpo, teniendo a Cristo como cabeza de la iglesia. Y yo no sé, hermanos, yo no sé qué cosas puedan estar atacando contra la unidad de esta iglesia. Pero yo quiero orar, queridos hermanos, por aquellos hermanos que en esta mañana quieran pedirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes a yo contribuir con la unidad de mi iglesia. Yo quiero, Señor, que nosotros no solamente seamos un grupo de hermanos que nos reunimos, sino que seamos un cuerpo de hermanos que podamos ser uno en Cristo Jesús.
¿Alguien quiere, hermano, que esta iglesia sea un solo cuerpo en Cristo Jesús? Que Dios les bendiga. Yo quiero invitarlos, hermano, a que estén de pie y que cantemos el himno Yo quiero trabajar por el Señor. Es un himno, hermano, que nos acuerda a nosotros la misión que tenemos. Es un himno que nos acuerda a nosotros que el Señor Jesucristo cuenta con nosotros para que todo el mundo sepa que Él es el Salvador de esta tierra. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Oremos al Señor. Eterno Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos dejas allí la vida de aquellos hombres, Señor, que fueron tus apóstoles, tus discípulos. Y dejas allí, Señor, estos momentos donde entre ellos hubo situaciones, dificultades, para que nosotros, Señor, podamos entender que ellos también eran hombres pecadores, que eran imperfectos, pero que un día permitieron que el poder del Santo Espíritu transformara sus vidas. Nos dice, Señor, en esta mañana que también lo puedes hacer con nosotros. Por tanto, Señor, yo te presento a esta iglesia, regalo de Dios. Y cada hermano, Señor, te está pidiendo en sus corazones que todo aquello que sea objeto, obstáculo, impedimento para que sean uno como tú quieres, pueda ser echado fuera en el nombre de Jesucristo. Que ellos, Señor, sean uno. Y que fruto de ese testimonio, este sector crea, entienda y reconozca que Jesucristo es el Salvador. Permite, Señor, que la unidad de la iglesia primitiva, cuando todas las cosas las tenían en común, sea, Señor, también realidad en medio nuestro. Padre Santo, únenos como un solo cuerpo. Danos, Señor, el gozo y el privilegio de trabajar para ti. Y cuando tú vuelvas, Señor, por segunda vez, danos el privilegio de recibir las benditas palabras. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
y que todos como iglesia y como familia estemos unidos por siempre con Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, denle un abrazo que está a su lado y dígale, seamos uno en Cristo Jesús.